Estos domingos del mes de marzo quisiera traer algunas reflexiones sobre uno de los libros más hermosos que en la Biblia hay, uno de los más lindos que hay, que es el libro de Ruth. El libro de Ruth. Me gustaría que, si ustedes tienen su Biblia, en cualquier formato que sea, busquen el libro de Ruth. Un libro impresionante, un libro muy fuerte, muy romántico y de una dimensión a través de las generaciones increíbles. Vamos a hablar estos 3 domingos sobre distintos aspectos del libro de Ruth y la importancia que Ruth tiene para nosotros el día de hoy. ¿Por qué Ruth es importante para el caso nuestro? Ruth se casa con Boaz. Este es el final de la historia. Boaz, ¿no? No con usted, sino Boaz, B larga O-O-Z. Es otra cosa. No con vos, sino con Boaz. De lo cual él tiene un hijo, tienen un hijo ellos que se llamaba Obed. Y Obed pasó a ser el abuelo del rey David. Si ustedes buscan genealogías, especialmente en Lucas, ahí aparece Obed, ¿no es cierto? Es decir, que ella en realidad fue bisabuela del rey David, ¿no? Y Ruth siendo alguien que no era hebrea, como ustedes saben. Este libro empieza en la historia, se centra en la época de los jueces. ¿Ustedes se acuerdan del libro de los jueces? Sí, lo vieron, el libro de los jueces. En esa época que fue tan nefasta, fue muy dura, que después del fracaso de los jueces es que el pueblo va y pide el rey, piden que le pongan un rey. En esa época de los jueces, como bien dice ahí el versículo 1, aconteció que en los días que gobernaban los jueces, ahí empezó la historia, había hambre en la tierra y comienza, vamos a leer un poco para aquellos que quizás han estado lejos del libro de Ruth. Versículo 1 dice: y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. No sé cuántas Noemí hay aquí en la iglesia. Por lo menos había una, no sé si hay alguna más, como segundo nombre, tercer nombre, ninguno. Pensé que había alguna. Noemí quiere decir la que tiene gracia. Noemí quiere decir la que es graciosa, no en el sentido de cómica, sino la que tiene la gracia de Dios. Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón, ese nunca se portaba bien, y Kelión, eran efrateos. Llegaron todos al campo de Moab, se quedaron allí. Y comienza la historia fuerte cuando Elimelech, el esposo de Noemí, muere. Y queda ella con sus 2 hijos. Sus 2 hijos toman para sí mujeres moabitas, que no eran hebreas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Qué pasó? Mueren los dos muchachos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó Noemí con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab oyó que Jehová había visitado a su pueblo, es decir, en Israel, para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ahora viene lo más lindo de la historia. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche tuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron.
Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, hermoso esto: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre vosotros, entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Vamos a leer hasta por ahí nomás. Yo pensaba leer menos, pero es apasionante, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual fue escrita Ruth? Todos pensamos que fue una historia real. En los tiempos bíblicos aparecían libros como el caso de Jonás, por ejemplo, o Job. Libros que no tenían fecha y que se sospechaba que más allá de la historia real fueron escritos como un mensaje. El caso de Jonás, en el supuesto caso que no hubiera sido real, estaba el mensaje de que el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones, no únicamente en el pueblo hebreo. El caso de Job igual, ¿no es cierto? El mensaje del sufrimiento a todo el mundo, no únicamente al pueblo hebreo. Y aquí tenemos el caso de Ruth, otro libro breve, que algunos opinan que más allá de esa historia, que fue real porque al aparecer en la genealogía más tarde de nuestro Señor, tiene que tener un toque de que fue no una historia, sino algo real. Pero dicen que hay varias razones por las cuales podía haber aparecido Ruth. Una era en la demostración de la bondad de Dios durante los periodos difíciles de la historia. Noemí, vamos a abstraerla, Noemí nunca se muere de hambre. Es decir, en la época de los jueces se va con su esposo y sus 2 hijos a una tierra extraña, trabaja allí, etcétera, etcétera. Cuando queda viuda y sola, escucha que Dios estaba bendiciendo a Israel y le estaba dando pan a Israel. Y Noemí se va hacia Israel, en este caso acompañada de Ruth, y vamos a ver luego, ustedes saben, el final de la historia, que es impresionante eso, cómo Dios bendice a Noemí. Noemí era aquella hebrea que sufría las crisis de los tiempos de ella, pero sabía perfectamente bien que confiando en Dios, por más que ella no entendiese mucho de lo que dice, Dios me sacó todo. Me sacó a mis 2 hijos, me sacó a mi esposo, absolutamente todo. Aunque no entendiese, este libro fue escrito para decirle a las Noemí de la vida, del mundo, de la historia, que confiar en Dios nunca es en vano. Que Dios tiene un plan para cada vida y Dios lo cumple y Dios está lleno de gracia, por eso el nombre de este Noemí, está lleno de gracia hacia nosotros, y por más que no entendamos, hay un gran tema, el tema de Job. Nosotros no tenemos derecho a entender, tenemos derecho a confiar en Dios. Nos están pasando a veces cosas muy, muy difíciles, hablo al margen de todo esto, y la pregunta que el creyente hace, ¿por qué? Equivocadamente. Dios muchas veces nos hace vivir en la total ignorancia de lo que nos pasa, y en ese túnel oscuro de niebla en el cual estamos yendo, el Señor nos dice, lo único que te pido es que confíes en mí, nada más. Nada más. Y al final de la historia lo único que queda es Dios, al final de la historia. En segundo lugar, insistiendo en esto, cómo Dios proveyó, porque después, vamos a verlo el próximo domingo, llegan a los campos de Boz, que era emparentado con el esposo, muerto, de Noemí, y llegan allí. Como ustedes saben, hace unos años fuimos a Israel y fuimos a conocer un santuario que hay allí, al lado de los campos de Boz. Para mí fue una cosa muy, muy especial saber que por ahí estuvo Boz, en los campos esos que ahí estuve, ¿no? Muy, muy interesante eso. Luego, en tercer lugar, que es algo que al hebreo le chocaba mucho en aquel tiempo, hoy y siempre, que la gracia de Dios es para todo el mundo.
no hay excepción acá. No hay excepción de que fuera moabita en este caso, que no fuera hebrea. La gracia de Dios cae sobre... Y fíjense en ustedes que la descendencia de Ruth pasa a ser parte de la genealogía de Cristo Jesús. Es decir, que no hay exclusión acá, es para todos. Y luego, quizás en último lugar, que la fe en Dios, la fe en Jehová, es una fe que nunca es exclusiva, sino es inclusiva. Es una fe que invita a todos a llegar y confiar en Él y sentir esa gracia de Dios que llena nuestra vida. Entonces, el libro de Ruth es un libro muy amplio, que es un gran llamado a todos a que confiemos, todos los gentiles en el caso de Ruth, que confiemos en el Dios que Noemí tuvo, que es el único Dios vivo y verdadero. Vamos a dividir estos párrafos del versículo 1 hasta el 18 en 3 para poder indagar un poco más. Versículos 1 al 6, tenemos obviamente la historia como ellos deciden irse, ¿no? ¿Qué pasa cuando Dios nos quita todo? Es la gran pregunta que hay acá. ¿Qué pasa cuando en el caso de Noemí ella dice, Dios me quitó todo? ¿Qué sucede cuando pasa esto? Ahora, nosotros que tenemos todo el libro de Ruth y podemos llegar al final, entendemos que Dios tuvo un plan, pero en ese momento que se le muere el esposo y los hijos, ella no estaba consciente del plan de Dios, ¿no? Y reaccionó como reaccionamos todos. ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué desastre? Esto es un desastre. ¿Qué pasa cuando por alguna razón nos quedamos solos? Evidentemente aquí podía haber habido el caso de Job, pero en el caso de Ruth no mueren por causa de pecado. Si no mueren, no sencillamente mueren. A veces nos pasan cosas por otros temas, no por un accidente normal. La pregunta de Job era, ¿qué hice yo de malo? ¿No es cierto? Y Dios dejó al diablo quitarle todo, absolutamente todo, y no son solamente las propiedades, las vidas, que es lo que más cuestan y más significativas son. El caso de Jonás, cuando lo tira y el pez se lo come, ¿no? Que me estaba dando risa, hace como un mes o 2 meses apareció otro caso más de un pez pero se ve que el gaucho era intragable porque lo largó inmediatamente. Jonás lo tuvo 3 días, pero no, lo echó rápido. Pero el caso de Jonás desobedeció a Dios. Y aquí hay una pregunta que se pone al margen de esto, ¿no? Porque el caso de Noemí dice, escuché que Dios está dando pan en Israel, vámonos de acá. El caso de Jonás es cuando cometemos un pecado en nuestra vida tan grande y de repente hay un pez que nos come y nos sentimos totalmente miserables, porque inclusive somos capaces de reconocer que lo que nos pasó por lo que nosotros hicimos. Y de repente estamos dentro de la panza de un pez, no sé a cuántos metros, y la oración que hace Jonás es una oración de total dependencia. Si ustedes la leen, ¿dónde voy a ir? Y si ustedes ven muchos salmos que el rey David escribió, tiene esa misma idea. Cuando yo peco, ¿a dónde voy? Hoy en día hay muchas soluciones. Me voy de una iglesia a otra. ¿Qué problema hay? ¿Quién va a saber lo que yo hice o no? Pero hablando de la vida importante que cada uno tiene delante de Dios, ¿dónde yo me voy cuando ya no tengo más nada? Seguro, el libro de Job nos dice que Job que no entendía nada de lo que le pasaba, aunque sus amigos lo acusaban de que sí. El libro de Job fue un libro de no poder ir a ningún lado. ¿Dónde iba a ir Job? Ningún lado. Y él se quedó allí en capítulos y capítulos de meditación y de entendimiento. ¿Qué me pasa? Hasta que aparece Dios y lo tumba en el piso. Brevemente le dice, ¿quién eres tú para estar cuestionando lo que yo hago? Y ahí Job se arrepiente, etcétera, etcétera. El caso de Ruth, Noemí dice, vámonos.
acá ya no nos queda absolutamente nada, vámonos. Siempre hay un sentir de que cuando yo estoy en una situación, por mi culpa o no, que no comprendo lo que está pasando, tengo que salir, tengo que irme. Pero irme geográficamente no ayuda mucho, porque yo tengo que entender que irme espiritualmente quiere decir que no me puedo ir a ningún lado, porque Dios está en todas partes. Y donde yo vaya, Dios me va a encontrar a mí. Bien, ¿qué pasa con el caso de Noemí? No es que sea repetitivo o no. Lo primero que tiene que hacer es sacarse de encima a las dos nueras. ¿Por qué? Porque si apenas podía comer ella, ¿cómo le iba a dar de este comer a dos nueras y viudas también? Yo creo que ella actuó de buen corazón, creo que se llevaba bien con Noemí, con Ruth y Orfa, y creo que lo que le dice a ellas dos es bien dicho. Vuelvan a la casa de sus familias y hagan su vida otra vez. Recomiencen otra vez. Lo que no pudo darse cuenta Noemí en ese momento, por lo menos la historia no le indica, que había una que no se iba a ir. La otra sí. Orfa dijo, bueno, yo me voy, ¿no? Pero Ruth decide quedarse, que era lo que no esperaba. Y la discusión que hubo entre Noemí y Ruth, la charla que hubo entre Noemí y Ruth, es muy rica para nuestras vidas. Yo me preguntaba cuando estaba estudiando esto, ¿por qué Ruth estuvo tan impresionada con el Dios de Noemí? A ver, cristianismo del siglo XXI, podemos decir, bueno, es que Noemí tenía un devocional diario, leía la Biblia, entonces iba a la iglesia de Alianza, obvio, ¿no? Iba a la iglesia de Alianza. ¿Qué pasó? Ruth, que nunca quiso ir a la iglesia, que pateó siempre, que para qué voy a ir ahí, de repente dice, pero el Dios de mi suegra es un Dios interesante. El Jehová, es decir, si ustedes ven, y vamos a verlo luego, Ruth está impactada por la vida espiritual que Noemí tuvo. Y la honestidad que Noemí tuvo. Noemí le dice, mira, andate, casate otra vez y ya está, ¿no? Y yo me voy como vine, con las manos vacías. Pero el Dios de Noemí era un Dios generoso, un Dios amplio, un Dios de bendición. Y ahí en la charla con Ruth, es increíble. Vamos a repasar algunas frases. Versículos 15, 16, 17, 18. Noemí le dice, mira, Orfa se fue, haz exactamente igual, vete. Y Ruth le dice, donde tú fueres voy a ir yo. Primero, donde quiera que vivas viviré yo. Tercero, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Bellísimo esto. Bellísimo. En la incomprensión de Ruth quizás, porque Ruth quizás no había estado en Israel nunca y no conocía nada de toda la historia, quizás no había leído la ley, no había leído el Torá, y de repente dice, no, mira, vamos a empezar por lo básico. Tu vida, Noemí, me ha impactado. Entonces, donde quieras que tú vayas, voy a ir yo. Tu vida ha llenado los espacios de la vida mía. Ahora, siempre hablamos mal de la suegra, pero en realidad hay suegras, algunas, ¿no? Sí. Muchas. Hay suegras que inspiran a la nuera. Hay suegras que no, pero hay suegras que inspiran a la nuera. Y en este caso la nuera decía, donde tú vayas, voy yo. Donde no importa donde sea, yo no conozco nada de Israel. Donde tú vayas, voy a ir yo. No solamente eso, sino dice donde quiera que tú vivas, voy a vivir yo. Es decir, los hogares que Noemí había construido eran hogares gratos, eran casas gratas. Ustedes saben que la casa puede contener un hogar o no.
Y el orgullo quizás de un matrimonio o de una mujer, que la que está atrás de eso siempre, es transformar una casa en un hogar. Y no importa que la casa sea alquilada o no, es el hogar que está dentro. Y Ruth le dice, donde tú vivas, en cualquier casa, aunque sea un rancho, si tú vives ahí, voy a vivir yo ahí. Más le dice, tu pueblo será mi pueblo. ¿Qué conocía Ruth de los israelitas en ese momento? Aparentemente nada. Nada, estaban lejos. Pero había visto la fidelidad en Noemí y quizás del suegro, del esposo. Había visto la fidelidad de Dios inclusive en su esposo y en el cuñado. Los había visto. Dice, yo quiero pertenecer a este pueblo. Por último, le dice, y tu Dios será mi Dios. Ahora, noten la cadencia. La cadencia no es empezar con Dios. La cadencia es decir, la vida tuya es impresionante. Me ha inspirado, me ha ayudado, me ha hecho una bendición grande. Yo he vivido en tu casa. Qué casa tremenda, qué hogar, en la escasez y en la abundancia. Y con seguridad perteneces a un pueblo igual que tú. Yo quiero pertenecer al pueblo ese. Y en última instancia dice, yo quiero conocer al Dios que tenés. Nosotros a veces empezamos al revés. Queremos que los que están alrededor nuestro crean en el Dios que yo creo, pero yo destruyo la imagen de mi hogar, destruyo la imagen mía personalmente, y la persona no me va a ver al Dios, me va a ver quienes creen en el Dios ese. Ruth acá es increíble esa confesión que hace, que mira Noemí, yo quiero estar donde vos estés. Tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Ahora, inclusive dice, en el otro texto dice, hasta en la sepultura quiero estar con vos, ¿no? Solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y el versículo 18 es espectacular. Y viendo Noemí, creo que lo tienen ahí, ¿no? Esa frase que etimológicamente, si alguno quiere buscarla, es muy fuerte. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta, esa es la clave. Es decir, el texto da a entender que viendo Noemí que estaba tan monolíticamente convencida, dijo, vamos, no discutió más. Monolíticamente convencida. Ahora, esa mujer que estaba tan resuelta fue la que se casó con vos, la que tuvo a Obed, la que fue abuela del rey David y entró en la genealogía del Señor Jesús. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre una nuera y otra? Que Ruth estuvo tan resuelta, estaba monolíticamente convencida de su fe. Ergo, en esta mañana, cada uno de nosotros escribe su libro de Ruth. Escribe su libro de convivencia, de familia. Escribe su libro de ejemplo, de testimonio. Cada uno de nosotros. Somos humanos, podemos cometer los peores errores de la vida, o no, o tener vidas chatas quizás. Pero acá cuando vamos al libro de Ruth encontramos que hay restauración, que hay redención, y que el futuro lo conoce Dios nada más. ¿Qué me toca a mí si yo no conozco el futuro? De tomar decisiones sólidas, ser una persona que esté tan resuelta que nadie diga absolutamente nada. Y hermanos míos, yo les deseo en esta mañana que ustedes vivan vidas cristianas resueltas. ¿Qué quiere decir resueltas? No hay marcha atrás. Yo estoy firme en el Señor, aunque no entienda mucho de lo que me pasa, pero la bendición que está allí es la que Dios me está armando para la vida mía. Amén. Seamos resueltos. Padre, en esta mañana, que tu presencia confirme palabra a cada uno de nosotros y que podamos vivir esas vidas que tú quieres, Señor, agradándote a ti, Señor, porque el futuro es tuyo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.